Estamos en Buena Onda, es la señal de Luz Radio y hoy estamos conversando Gabriel Andrade y quien les habla Alexander Hernández sobre un tema que ha generado pasiones a lo largo de la historia de la humanidad, que es la idea de la existencia de Dios. Dios como una invención del hombre o el hombre como una creación de Dios. El hombre como una creación de Dios. Son distintas miradas que podemos tener dependiendo de un elemento que también ha aparecido en la historia de la humanidad, que es el denominado fe. Una palabra pequeñita, pero que también ha dado mucho de qué hablar y ha generado grandes enfrentamientos de los seres humanos a lo largo de la historia. Si las razones de la existencia de Dios son tan débiles, por las razones que han presentado pensadores importantísimos, filósofos, teólogos a lo largo de la historia, ¿por qué tanta gente, millones de personas, en China, en la India, en América, en Europa, creen en Dios? Bueno, yo creo que es una gran pregunta que hay que hacerse. Una respuesta podría ser: la gente cree en Dios porque Dios existe. Pero claro, aquí estamos asumiendo que las pruebas a favor de la existencia de Dios no son muy fuertes, ¿no? Sino que más bien pareciera ser más bien una cuestión de fe. Ha habido muchos intentos de explicar por qué el hombre cree en Dios. La más elemental es, porque el hombre tiene miedo. Y entonces, al no poderse explicar fenómenos naturales como el trueno, el amanecer, el anochecer, la muerte, etcétera, pues para estar en control del mundo, porque obviamente si uno está en un mundo que no comprende, eso genera angustia, genera temor. Y entonces, para tener control sobre el mundo, por lo menos un control muy tenue, pero un control al fin, pues se inventa la figura de Dios para decir, detrás del trueno resulta ser que hay un Dios que está lanzando su relámpago. Cuando amanece es porque hay un Dios que hace levantar el sol. Cuando anochece es porque hay un Dios que lo hace anochecer, etcétera, etcétera. Entonces, una primera explicación que por qué la gente cree en Dios es, porque sirve como explicación de los fenómenos naturales. Ahora, tú me dirás, pero en una época de tantos avances científicos donde, por lo menos en este hemisferio, la gente tiene cierta noción sobre los fenómenos naturales, porque persiste la Además, idea de grandes Dios. científicos son creen en Dios, creyentes, por supuesto, ¿no? Hay otras razones. Otra razón es, por ejemplo, la que daba Marx. Carlos Marx, muy de moda en la Venezuela del siglo XXI. Marx decía: la idea de Dios ha servido para dominar a otras personas. Si yo te hago creer que Dios existe, yo te puedo convencer de que aceptes mi explotación. Si yo, por ejemplo, soy un capitalista y tú eres un trabajador, y resulta ser que tú te das cuenta que yo te estoy explotando porque no te estoy pagando lo suficiente, yo como capitalista te podría convencer a ti, decía Marx, de que aceptes la explotación, porque allá arriba hay un Dios que va a administrar justicia en el otro mundo, y si tú te portas bien en esta vida y no te rebelas, en el otro mundo te va a ir un poquito mejor. La famosa frase de Marx es: la religión es el opio del pueblo. Y precisamente esta relación que te estoy describiendo más o menos funciona como un opio. Yo te doy un poquito de religión, haciéndote creer que hay un Dios para que te sientas un poco bien, y eso lo que realmente hace es sedarte para que tú no te des cuenta del terrible daño que estés sufriendo. Y que ha funcionado en la larga de la historia y de las lo que religiones. pasa es que hasta cierto punto también funciona. Bueno, sin duda, es decir, si tú prendes la televisión y ves algunos grupos religiosos ahí que obviamente lo que quieren es tu dinero, o sea, quieren explotarte, ¿no? Y utilizan la idea de Dios para explotarte. Pero yo creo que la religión es una cosa mucho más compleja que eso. Y yo, por ejemplo, no acepto esa teoría marxista de la religión. O sea, yo creo que si bien es cierto, algunas instancias, como tú bien dices, han servido la religión para explotar a otros grupos humanos, no creo que toda la religión pueda reducirse a esas relaciones de explotación. Hay otras razones, otras teorías que intentan explicar por qué la gente cree en Dios. Hay una más o menos célebre también de un sociólogo del siglo XX que se llamaba Emilio Durkheim. Y Durkheim decía: la gente cree en Dios porque la idea de Dios une a las personas. Cuando uno cree en Dios, no es solamente la creencia en Dios lo importante, sino también el rito, la práctica. Y entonces la creencia en Dios viene acompañada de ritos, y esos ritos integran a la sociedad. Entonces la religión tiene una función social muy importante, que es decir, la solidaridad, la comunión, el apoyo. Efectivamente. Y si tú te pones a ver las grandes religiones, por lo menos de Occidente, quizás las orientales no tanto, pero las religiones son más occidentales prácticas sí. individuales. Las orientales son más, exactamente, pero las religiones occidentales, las tres grandes religiones monoteístas, tienen un tremendo componente colectivista.
Tú me decías que eras católico. Bueno, eres católico, ¿verdad? Sí, sí. Tú me decías que eras católico. Cuando uno va a la misa, uno reza el Padre Nuestro agarrado a la mano de los demás. Y realmente, si bien puede haber oraciones privadas, el rito católico por excelencia es el colectivo, donde una comunión de creyentes se congrega para rendir culto. La misma palabra iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir asamblea. De forma tal que el componente colectivo es muy importante en las religiones de Occidente. Y Durkheim decía, bueno, la religión tiene una importante función social, que es aglutinar a las personas, es decir, darles un sentido de sociedad. Entonces, cuando las personas se aglutinan para rendirle culto a un Dios, pues se están estrechando lazos solidarios entre sí. Entonces, claro, la gente cree en Dios y Dios es un instrumento para que las personas se acerquen entre sí y la sociedad sea posible. Esa me parece una buena explicación, pero también tiene otros problemas. Por ejemplo, tú has comentado varias veces que la religión muchas veces, en vez de unir a la gente, lo que hace es dividirla. Sí. Y no solamente hay gente que se lo atribuye exclusivamente a religiones como el Islam. Bueno, ciertamente en el Islam hay ciertos componentes que inspiran violencia, pero el Islam no es la única religión que inspira violencia, que inspira sectarismo. Las tres grandes religiones monoteístas inspiran mucho sectarismo y hay gente que está dispuesta a matarse los unos con otros por la religión. Solo recordamos las famosas cruzadas por recuperar los territorios. Sin duda. De forma tal que la religión como integradora social puede tener cierta plausibilidad de esa teoría, pero no del todo. Ahora, sin duda alguna, independientemente de las formas que Dios adopta según las religiones, un Dios más cercano al hombre, un Dios más distante del hombre, un Dios pasionario, los dioses griegos, ¿no? Que vivían las mismas pasiones humanas. En el mundo contemporáneo parece que el hombre está viviendo más una perspectiva religiosa de relación con Dios, más desde una forma particular y menos ligado a las religiones. Bueno, sí, porque es que yo creo, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esto, Alexander, pero yo creo que las religiones institucionales están desprestigiadas. O sea, por ejemplo, el clero católico tiene una estructura que realmente no es muy democrática. Entonces, nada democrática. Y no es por agarrarla con el clero católico, en el Islam tampoco. A pesar de que en el Islam sí hay una relación más directa, pero en el Islam, por ejemplo, bueno, lo que en Irán, por ejemplo, los ayatolás imponen una línea y esa línea es la que hay que obedecer. De forma tal que yo creo que las religiones institucionalidades en Occidente están muy desprestigiadas. Y están desprestigiadas, bueno, en buena medida por toda la violencia que han traído consigo, pero además de eso, porque han impuesto dogmatismos a las personas. Entonces, claro, la gente dice, bueno, yo puedo creer en Dios por algunas de las razones que hemos venido conversando hasta ahora, pero eso sí, no me pidan que yo esté obedeciendo a lo que un señor con un sombrero me va a decir lo que yo tengo que hacer y creer. Yo creo lo que yo quiero creer. En esto es muy importante, en esto sí hay que reconocer que la Reforma Protestante, a partir del siglo XVI, con gente como Lutero y Calvino, sí hizo un gran aporte a esa, digamos, individualización de la religión. La Reforma Protestante, frente a un clero católico que imponía doctrinas, etcétera, y las hacía, decía que cada quien tenía que creer eso, la Reforma Protestante dijo, cada quien puede creer en Dios según su propia conciencia. No hay ningún intermediario que le esté diciendo a la gente qué es lo que tiene que creer. Y yo creo que esa tendencia de la Reforma Protestante, como tú bien dices, hoy en el siglo XXI se ha exacerbado mucho más. Es decir, si bien mucha gente cree en Dios, es cada vez menos la gente que cree en Dios por afiliación a un grupo en particular. Se nos termina el tiempo. ¿Será que no hay razones que justifiquen necesariamente la existencia de Dios y que las personas que creen, pues creen en Dios por fe o por otras vías, pero que necesariamente los argumentos que hemos tocado hoy no necesariamente nos determinan que Dios existe? Yo creo que no, y yo pues tengo que informar que yo soy agnóstico, o sea, yo no creo que hay pruebas a favor de la existencia de Dios, pero tampoco me cierro a esa posibilidad. A lo mejor, no sé, aparece alguien en el cielo y dice, hey, Dios sí existe, Dios sí existe. Bueno, ya habrá que cambiar de opinión, Muy bien, gracias Gabriel. Y Alexander. A todas las personas que nos escuchan a través de la radio, todos los miércoles seguimos con temas como este para conversar desde todos los puntos de vista posibles que podamos tocarlos. Espero que haya sido interesante para todos ustedes, un tema para que lo puedan discutir con sus amigos, en su familia, si les interesa. Que tengan buenas tardes, Gabriel, que estés muy bien. Gracias, Alexander. Nos acompañó en el control técnico y grabación Hasbi Díaz y en el control máster el señor Antonio Palmar. Es una producción de Luz Radio. Buenas tardes.